Amén. Qué bendición compartir la palabra. Me tocó el sábado pasado compartirle a los chicos en la actividad de jóvenes y adolescentes. Y bueno, me toca hoy también. Y es una bendición, porque bueno, el público se renueva y un poco la bendición también me quedaba como para también pasárselas a ustedes. Y creo que fue de mucha bendición el sábado. Creo que fue de mucha bendición el sábado y bueno, espero que sea así también hoy. Hablé un poco, o mejor dicho, todo el mensaje lo puse alrededor de la identidad. Espero que encuentro la primera. Ahí está. La letra es grande, no es mucha. Para que sí lo veo de lejos y no tengo tanta... no se asuste, porque capaz que vio muchas hojas. Eh, y quería empezar por preguntarme, y también le comentaba hace una semana a los chicos, qué pasaría, ¿no? Si tuviera una conversación Dios y le dicen, che, ¿qué onda esta persona? ¿Qué onda Simao? ¿Qué onda Daniel? Y Dios, yo creo que lo primero que le respondería lo encontraríamos en el capítulo 3 de Mateo, que es en versículo 13, vemos el bautismo de Jesús. Durante el bautismo de Jesús aparece el Espíritu Santo, y aparece Dios, y está la Trinidad en un mismo lugar, en una misma situación. Y lo primero que dice Dios sobre Jesús es: este es mi Hijo amado. Lo primero que creo que Dios diría de cada uno de nosotros cuando preguntaran por nosotros, creo que empezaría diciendo, sí, Axel, este es mi Hijo amado. Cada uno de los que nosotros haya aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos coherederos junto con Jesucristo de esto que le dijo en el bautismo: este es mi Hijo amado. Esto ya traza mi identidad y es mi ancla y es mi refugio ante cualquier tipo de crisis de identidad que podamos llegar a tener, porque podamos llegar a tener un conflicto en nuestro corazón, porque podemos llegar a sentirnos perdidos, sentirnos abrumados y lejos de Dios. Este es mi Hijo amado. Nosotros somos el Hijo amado de Dios. Y eso es lo primero que debería definirnos, porque es lo más importante. Pero bueno, les vengo a hablar de la identidad y hay muchos aspectos por los cuales quería hablar sobre identidad. Porque puede ser algo tan simple como un DNI, donde ahí tengo mi identificación, esa es mi identidad, donde muestran todos mis datos. O algo tan complejo como algo que nos puede llegar a tener una crisis de identidad, o no saber quién soy, o buscar nuestra propia identidad, ¿no? Y mi identidad es algo que también reflexionaba y me parece siempre muy importante, o por lo menos mencionarlo cuando hablamos de identidad, de que no solo existe una versión de nosotros, sino que existe tantas versiones de nosotros como personas nos conocen. Porque cada uno de los que nos haya conocido formula una idea de cada uno de nosotros. Algunas equivocadas, otras un poco más acertadas, todas muy lejos de lo que en realidad somos, porque el único que nos puede llegar a conocer en su totalidad es el Señor. Entonces, tenemos que de todas las versiones que de nosotros existen, la verdadera y la más veraz es la que Dios tiene de nosotros. Y también es muy importante la versión que nosotros tenemos de nosotros mismos, porque nuestro orgullo y nuestra incredulidad y lo poco que nos conocemos tiene que ir llevando a que nos acerquemos a lo que es Dios con nosotros. ¿Cómo nos acercamos
a conocer más sobre nuestra identidad, conociendo a Dios, acercándonos a Dios. Mientras más conozcamos a Dios, más vamos a conocer cómo Dios nos ve y más vamos a conocer más sobre quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro sentido de nuestra vida y cuál es nuestro objetivo en la vida. Esto nos va a llevar a acercarnos a Dios, porque conocer que nuestra identidad es ser su Hijo amado va a ser de que queramos conocer más sobre nuestro Padre. Y conocer más sobre nuestro Padre nos va a llevar a pruebas, nos va a llevar a situaciones, nos va a llevar a cosas que nos van a hacer conocer más a Dios y más a nosotros mismos. Vamos a ver el pecado que hay en nuestros corazones, del cual no teníamos noción. Vamos a ver cosas que pensaban que estaban bien en nosotros, que ya no están bien. Vamos a ver cosas que estaban mal, que no las teníamos en cuenta, y vamos a tener este peso que lo que Dios pone en nuestras vidas nos va a llevar a este camino. Pero seguir conociendo a Dios nos da otro sentido a identidad. Ya vimos identidad de documento, de las que tienen las personas. Tenemos nuestra identidad en Cristo, que es la que me estoy mencionando, y mi identidad frente a Cristo. Mi identidad frente a Cristo tiene que ser una identidad sincera. Yo estaba empezando a leer Jeremías, y algo que me llamó la atención, que tal vez no lo había notado antes, era la ceguedad que tenía el pueblo de Dios frente a su condición. La condición, el pueblo pensaba que estaba en lo correcto, el pueblo estaba como esperando que Dios venga al pueblo y los redima y pueda estar con ellos, pero no podían ver cuán enredados y cuán sucios estaban en sus ídolos y en sus costumbres, y estaban ciegos y sordos a lo que Dios quería de ellos. Es muy importante que nuestra identidad delante de Cristo sea una identidad con los ojos abiertos, porque es muy difícil que Dios ayude a quien no pueda ver que tenga que ser ayudado. Es como un enfermo que cree que está sano, entonces no va al médico, o espera estar sano, pero en realidad no es la realidad. Entonces nuestra identidad tiene que ser revelada y tiene que ser transformada por Cristo. Y la única forma que tenemos es humillándonos y reconociendo nuestros pecados y reconociéndonos como pecadores. A lo que me lleva a otro de los puntos que anotaba sobre la identidad. Lo que anotaba era identidad restaurada. Porque Dios nos restaura cuando estamos en una posición de pecadores a pecadores que son perdonados. Algo que yo notaba es que cuando empezamos a conocer a Dios, nos damos cuenta que somos pecadores. Entonces entramos en esta identidad que vemos que somos, como dice la Biblia, lo vil y lo menospreciado. Pero nuestra identidad es restaurada en Cristo, nuestra identidad es restaurada por su misericordia. Entonces vemos que somos pecadores tocados por su misericordia y que somos lo vil y lo menospreciado, pero en Cristo mi identidad verdadera se restaura, y por más de que sea esto, Dios transforma nuestros corazones, los restaura, y podemos ser instrumentos de Dios, podemos ser siervos, podemos ser adoradores de nuestro Señor, porque el Señor ha abierto esta puerta en el sacrificio. Además de mi identidad restaurada, yo notaba
mi identidad transformada. Algo que estuve reflexionando bastante del sábado a hoy, un poco para agregar, era esto. La diferencia entre la restauración y la diferencia entre la transformación. Mi restauración es una vida de pecador que fue restaurada y ahora tiene vida porque antes estaba muerta. Y mi transformación es eso que ahora tiene vida a algo que Dios quiere de nosotros. Y anotaba yo Isaías 41, 17 al 20. 41, 17 al 20. Isaías. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas deshabladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de agua y las tierras seca en manantiales. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Pondré en el yermo el ciprés, junto en el olmo y el boj, para que vean y entiendan, consideren y comprendan a una que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Amén. Y creo que en este podemos ver la restauración. Ahora hay vida, y solamente y únicamente es por la mano de nuestro Señor. Porque era sequedad, era muerte y estaba perdido. Son las cosas que nos preocupan en el día y en lo que más ocupa nuestra cabeza, podemos empezar a entender un poco más sobre nosotros y sobre qué es lo que ocupa nuestra cabeza, nuestra preocupación. Es una práctica dolorosa, como dije, pero muy importante para que podamos entender un poco más sobre nosotros mismos, sobre nuestra identidad. ¿Qué nos preocupa? Si nos preocupa lo que nos falta, lo que nos llega, lo que no es, lo que todavía no alcancé, o lo que nos preocupa es que vivamos una vida cerca de Dios, o nos preocupa el día, en lo diario, agradar a nuestro Señor. ¿Qué es lo que ocupa nuestra preocupación? Eso nos va a revelar mucho sobre nuestra identidad. Y esto tiene que ser transformado. Algo que estuve reflexionando, Dios me estuvo hablando a mi vida, era sobre qué es la transformación. Porque yo pensaba esto, ¿no? La diferencia entre restauración y transformación, pero ¿qué es la transformación? Entonces yo lo decía, bueno, ser transformados es un camino de santidad, pero ¿qué es la santidad? Y justo también escuchaba algo sobre eso y alertaba mucho sobre reducir la transformación a la mera, a únicamente no pecar. Reducir nuestra transformación, nuestra santidad a no pecar es algo un poco más bajo de lo que Dios propone con el camino que el Señor quiere. Tengo algunas anotaciones. Que no podemos reducir la santidad a ser mejores personas. Que no podemos reducir la santidad o la transformación de Dios a que deje de pecar un poco, que deje de hacer las cosas malas y que ahora soy una persona buena. Porque si reducimos a esto nada más, sería un camino egocéntrico, porque nada más buscaríamos que el camino de la santidad sea algo para yo ser una mejor persona, o un camino donde mi culpa sea calmada, entonces yo estoy más tranquilo. Y reducir a esto es muy bajo,
porque la santidad es esto, pero mucho más y cobra un sentido que va más allá de esto. Anotaba que la vida en santidad se trata de la adoración. Y la adoración por nuestro Dios nos mueve a servirlo. Y servirlo viene acompañado de un amor a Dios. Y escucharlo y buscarlo. La santidad, la transformación es completa. Cambia nuestros ideales, cambia lo que nos gusta, porque esto ofende a Dios, cambia lo que no nos gusta, porque tenemos que hacerlo, porque esto agrada a Dios. El camino de la transformación es algo mucho más rico y más lleno que solamente no pecar. El camino de la santidad es el camino donde tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios sí nos va a llevar a no pecar. Y amar a Dios nos va a llevar a servirlo y a amarlo y a buscarlo. Este es el camino de la santidad. Yo escribía, una persona santa no es solo una persona que no peca, es una persona que ama incondicionalmente a Dios, a sus hermanos, que sirve a los demás, que busca a Dios, que sirve a Dios, que adora. Si reducimos la santidad a solo una vida sin pecado, reduciríamos a Dios solamente a una persona que no pecó. Reduciríamos a Jesús a una persona que solamente no pecó. Y Jesús fue mucho más que esto. Entonces, no tengamos una mirada corta cuando hablamos de transformación de nuestra identidad. Eso es lo que les quería llegar con respecto a la identidad y la transformación y la santidad. Y estoy terminando por si quieren pasar los músicos. El entender que esta vida en santidad es de esta manera nos va a llevar a vivir una vida cristiana apasionada. Porque si reducimos la transformación de nuestra identidad a solamente no pecar, vamos a vivir bajo un dogma en el cual creemos que, que Dios nos tiene que ayudar a no pisar el palito. Y vivimos perseguidos todos los días diciendo, uy, en esto metí la pata, uy, en esto... el camino de la santidad es un camino de adoración, repito. El camino de la santidad es un camino apasionado y enamorado de Dios. Yo pienso en una persona santa y no una persona que está en el camino de la santidad y cerca de Dios, y no me imagino una persona que nada más está concentrada en no meter la pata o no pecar. Eh, es lo que Dios quiere y esto nos va a llevar a una vida más apasionada. Yo ponía como ejemplo a un par de cosas sobre la comparación entre una vida cristiana apasionada y solamente una que está siguiendo un dogma o eh, algo que no puede llevar los frutos tanto como una vida cercana a Dios. Yo lo comparaba con dos tipos de personas siguiendo un estudio, un emprendimiento, una carrera. Si yo me metí a una carrera universitaria porque estoy enamorado de lo que estoy estudiando, estoy apasionado de lo que estoy estudiando, toda mi vida soñé con alcanzar esto, vas a ver que esa persona no solamente se queda en la clase, sino que cuando termina la clase se queda charlando con el profesor, que después se mete en proyectos, que busca, que estudia por su cuenta, realiza eh, o estudios propios, que realiza más que alguna persona que nada más quiere el título y quedarse hasta ahí. Una persona apasionada en su trabajo porque hizo su propio emprendimiento, va a quedarse horas incontables en la noche trabajando en eso y buscando perfeccionarlo y alcanzar más y que eso le dedica tanto pasión y amor. Y una persona que, bueno, está trabajando, eh, pero no tiene esa misma pasión que la persona que encontró su amor y lo que quiere
para su vida. Lo mismo creo que ocurre en la vida de un cristiano. La persona que se enamora de Dios, que se enamora de lo que es Dios, de su palabra, de su obra, de su plan, va a tener una vida apasionada en la iglesia, con sus hermanos, enamorado completamente, sirviendo con sus fuerzas, dedicando su tiempo, no solo en el que estemos acá, sino que va a buscarlo todos los días, en cada momento, porque anhela conocer mucho más de Él y dedicarse por completo a Dios. Y solamente podemos estar enamorados de Él si buscamos conocerlo, porque cada vez que Dios se revela en nuestras vidas, nos enamoramos más, porque Dios es hermoso. Y quería reducirlo el mensaje a esto. Tenemos una identidad verdadera, que es la que Dios tiene de nosotros, que podemos ir acercándonos a conocernos más sobre nuestra identidad. Mientras más amemos a Dios, más nos acerquemos a Dios, que nuestra identidad es restaurada porque estaba muerta y ahora tiene vida, que nuestra identidad tiene que ser transformada en un camino de santidad, que no se reduce nada más a ser buenas personas, sino que es una vida apasionada por nuestro Señor.